Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Un abrazo enorme a toda nuestra congregación de discípulos de Cristo de Colombia de nuestra sede Comuneros. Estamos muy felices por recordar en esta ocasión o tener nuestro especial de Semana Santa. Queremos que nos acompañen a recordar un evento sumamente controversial que sucede en el templo cuando Jesucristo entra al templo y molesto genera una controversia enorme. Hemos escuchado nosotros acerca de que Jesús entró al templo y empezó a tumbar todo, a sacar a los mercaderes, y vamos a entender un poco qué sucedió y qué podemos aprender sobre todo de este momento enorme. Podemos encontrar en Mateo 21 en el verso 13 cómo Jesucristo, citando Isaías 56 versículo 7, le dice: Jesús dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús estaba sumamente molesto porque el templo se había convertido en un hito de mercado y de aprovechamiento de los fieles que venían a hacer expiación de sus pecados con sus sacrificios, y los animales que utilizaban para hacer esta expiación eran cobrados a precios diferentes o exorbitantes o mucho más allá, o se aprovechaban de las personas que venían a hacer este tipo de sacrificios, y también del intercambio de moneda con la moneda local que se hacía las ofrendas dentro del templo, y estos mercaderes se aprovechaban de las personas o de los fieles que venían a hacer las ofrendas o los sacrificios, y Jesús estaba sumamente molesto por esto. Pero Jesús, o en el texto se nos enseña, o el título principal es la purificación del templo. ¿Qué podemos aprender allí? Lo primero es que Jesús está haciendo un llamado a la intención o al propósito que tiene el templo en ese momento y para el futuro para los creyentes. Mi casa será llamada casa de oración. Era un lugar destinado con un propósito específico, y que personas con temas comunes o habilidades o temas que debían suceder, porque al final la ofrenda iba a suceder, al final el sacrificio iba a suceder, pero las personas se aprovechaban de lo que debía suceder para tomar provecho para sí mismo, engañar, y Jesús estaba molesto porque este era el centro de la visita del templo y no la adoración o la oración, que era el llamado principal. Así que en primer contexto podemos encontrar que Jesús hace un llamado completo a la santificación, ¿cierto? En segundo lugar podemos encontrar también un llamado al arrepentimiento intrínseco dentro del texto. En el libro de Juan podemos encontrar un detalle sumamente mayor, o un par de detalles adicionales de lo que ocurrió en este momento, pero antes quisiera detenerme y llevarlos a 1 Corintios en el capítulo 6 en el verso 19. Pablo le dice a la iglesia de Corintios que, en términos de pregunta, que si ignoran que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, atribuyendo o en consecuencia de haber nombrado algunos pecados. Pudiéramos pensar también que con este texto, y cuando vamos a evaluar lo que dice Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 19, dijo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de su muerte y resurrección. Podemos entender también que el templo también, o nuestro templo, o nosotros que somos templo del Espíritu Santo, somos también llamados a santificarnos y arrepentirnos. Dios nos ha dotado de unas habilidades, Dios nos ha dotado de temas que podemos y debemos vivir a diario, como nuestro trabajo, nuestro estudio, la vida en familia, temas que hacemos a diario con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero que también podemos tomar la determinación de utilizarlo de manera correcta, utilizarlo en el llamado a la santificación que hizo Dios para nosotros. Fíjense que Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Está citando el Antiguo Testamento, donde está evaluando, o más bien manifestando, el propósito del templo. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestro templo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente?
cada vez que hacemos algo diferente a lo que Dios nos ha llamado, quizá de alguna manera nos permeamos de estos mercaderes utilizando mal o malversando el presupuesto o lo que nos dio Dios para administrar en cosas que no debemos hacer. Está clarísimo que por nuestras obras no podemos ser justificados. Por eso llegó a nuestro tercer punto, donde por medio de Jesucristo y únicamente por medio de Jesucristo es que podemos obtener esa restauración. Fíjese, como les decía, que Juan aporta, en el texto, en el Evangelio de Juan, aporta algo distinto de los otros evangelios en la narrativa de este suceso. Y dice: Jesús respondió: destruid este templo y en 3 días los levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El templo tuyo, el templo mío, el templo de todos nosotros que hemos sido llamados a ser santos hijos de Jesucristo, redimidos por su gracia, tenemos un llamado fundamental a esa santidad que reclamaba Jesús en el templo, a ese llamado al arrepentimiento que hacía Jesús en el templo, y claro, también el llamado a una vida digna y al uso correcto del templo en ese minuto, para ese contexto, y hoy para nuestro contexto, también obviamente en la iglesia, pero en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Fíjese que Pablo en el capítulo 6, en el verso 19, además de hacer la pregunta que si ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, utiliza una frase fundamental, y es que afirma o da a entender que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Quiero invitarles a que no solamente cuidemos de nuestro templo físico, nuestra iglesia, sino que cuidemos también y con muchísimo cuidado y con mucha prontitud nos acerquemos a buscar a Dios y cuidemos también nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Dios les bendiga. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.